tal? Video tutorial número 34 del curso de Java, en el que seguimos viendo en detalle cómo usar el Visual Java Server Faces. Y vamos a empezar viendo en detalle cómo trabajar con los componentes de Java Server Faces, que nos proveen con una gran cantidad de posibilidades, además de contar con una enorme flexibilidad. De hecho, a partir de estos componentes contamos con la mayoría de las técnicas que se usan en Java Server Faces, así que podemos desentendernos en gran medida de escribir código, aunque no de entenderlo desde luego. En términos simples, los componentes JSF son una combinación de etiquetas HTML y de etiquetas JSTL. Cuando hablamos de JSTL nos referimos a Java Server Pages Standard Tag Library, que ha sido creada por Sun Microsystems y que lo que hace es ampliar, extender las características de las Java Server Pages con 4 nuevas librerías de etiquetas de tags. Estas librerías incluyen utilidades muy utilizadas en el desarrollo de páginas web dinámicas. Extienden las especificaciones de JSP, de Java Server Pages, las cuales a su vez extienden las de los servlets. El API con el que cuenta Java Server Pages Standard Tag Library nos permite además poder desarrollar nuestras propias librerías de etiquetas que pueden contar con propiedades, disparar eventos y con la posibilidad de enlazar a datos, como veremos hoy. En muchos casos podemos añadir cualquiera de los componentes dentro de nuestro diseño visual. Podemos configurar sus propiedades sin tener para nada que escribir código. Como con otros componentes cuando trabajamos en NetBeans, y ya hemos visto a lo largo del curso, estos componentes JSF están disponibles dentro de la ventana Palette y están divididos fundamentalmente en 3 grandes secciones. La sección Basic, la sección Layout y la sección Composite, como vemos las 3 que forman parte de Gustock. Dentro de la sección Basic se encuentran los componentes más utilizados, componentes para textos, elementos de formulario, hiperenlaces, imágenes, calendarios. Todos los componentes que se encuentran dentro de esta sección comparten un mismo aspecto, un look and feel, debido al theme que se ha aplicado al proyecto. Por defecto contamos con uno, que es el que aquí tenemos en Project Gustock Themes, pero podrían también utilizarse otros. La sección Layout pues hace referencia justo a los diseños, por eso aquí encontramos componentes como pueden ser formularios, separadores de páginas, pestañas, paneles de parrilla y paneles de diseño. Son los usados comúnmente para el diseño de páginas y agrupamiento de ítems. Muchas de las funcionalidades que hemos visto en el curso cuando hablamos de Swing. Y la sección Composite, que está formada solo por unos cuantos componentes y que son componentes que podemos considerar como una combinación de varios componentes y que provee por tanto con funcionalidades agrupadas, como puede ser por ejemplo barras de progreso o la creación de acordeones de pestañas, menús, y pueden considerarse como auténticos widgets para utilizar en una aplicación web. Y una de las ventajas que tiene es que ya incluye mucha del código de programación necesario para la utilización de estos widgets. Pero como vemos contamos también con validadores, convertidores y con las secciones dedicadas al trabajo con proveedores de datos, que son también fundamentales. Sobre todo esto hablaremos en el video tutorial de hoy.
Después de que hemos añadido un componente a nuestra página, podemos pulsar en cualquier momento sobre el componente y ver sus propiedades en la ventana propiedades que aquí tenemos. Y desde aquí podemos configurar los atributos para ese componente exactamente como si estuviéramos escribiendo código, así de sencillo. Por ejemplo, podemos pulsar sobre el componente de campo de texto que aquí tenemos y podemos configurar los datos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, txt nombre. Vamos a indicar en el número de columnas. Podemos aquí incluir el número que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, 12 columnas. Vamos a poner un texto para que aparezca por defecto, por ejemplo, mi nombre. Vamos a marcar la caja de chequeo required para que sea obligatorio escribir en el campo y en fin podemos ir marcando en los que queramos, por ejemplo aquí en máximo tamaño, el máximo número de caracteres que puede tener, vamos a poner por ejemplo 100 y así podríamos acceder a muchas otras propiedades de este componente. Podemos ahora ver el código JSP correspondiente pulsando en el botón de JSP y aquí tenemos todo el código y dentro del código podemos ver en esta línea es donde tenemos la etiqueta JSP sigue una estructura, es una variante XML y aquí vemos cómo nos aparecen en el código required true, más len 100, id txt nombre, columns 12, las propiedades que hemos configurado ahora en el diseñador visual. Veamos ahora cómo trabajar con los componentes gestores de eventos, con los event handlers. Ya vimos en el curso cómo trabajar con gestores de eventos es clave para organizar nuestras aplicaciones, pues la mayoría de los componentes que estamos viendo ahora cuentan con la posibilidad de añadirles gestores de eventos. Hay comportamientos del lado del cliente que pueden ser configurados a través de las propiedades del componente y también podemos hacerlo del lado del servidor para que se evoquen ciertas acciones cuando tengan lugar. Para configurar un gestor de eventos, un event handler para un componente, pulsamos con el botón derecho sobre ese componente y dentro del menú desplegable que se abre, pulsamos en Edit Event Handler y como vemos aquí nos va a aparecer una lista, dependiendo del componente que hayamos seleccionado, de los posibles gestores de eventos que podemos utilizar. Si lo hacemos con este campo de entrada de texto, como ya estamos sobre él, nos vale, aunque podría ser también con otros. Pulsamos Edit Event Handler y, por ejemplo, sobre Process Value Change, observa cómo al pulsar automáticamente la vista cambia al bin, al archivo Java, y como el botón se sitúa, el cursor se sitúa dentro de la acción en la que queremos trabajar, que en este caso es aquí, public void txt nombre process value change. Nos ha escrito ya aquí el código que ahora podemos completar. Podemos, por ejemplo, escribir un código para que cuando tenga lugar un evento, que en este caso será cuando se escriba en el campo, guarde y nos muestre el valor antiguo y el valor nuevo que se ha introducido en el campo y hacer que se muestre pues en la ventana de salida, por ejemplo. Podría ser un código como el que aquí vemos y que ya tienes que entender perfectamente. Creamos dos objetos, uno al que llamamos viejo objeto y otro nuevo objeto, y les aplicamos el método getAllValue y getNewValue, que lo que hacen es recuperar el valor antiguo y el valor reciente. Y después con dos condicionales, simplemente cuando cambie le decimos que nos lo imprima con system out println el valor que esté.
viejo objeto toString y nuevo objeto toString sin más. Comprueba que esté el servidor funcionando. Si no lo está, lo inicias. Y también configurar la página que estemos usando como la página de inicio para que lleve a cabo el proceso. Ejecutamos el proyecto. He quitado los otros componentes para que se vea claro lo que nos interesa en este campo de texto. Sí, ahora sustituimos aquí el contenido que tiene por cualquier otro contenido. Podemos ver como dentro del output en Tomcat 6.0 nos aparece lo que indicamos en el código, el valor viejo y el valor nuevo por el cual lo hemos cambiado. Hemos configurado, por tanto, un gestor de evento para este campo de texto. Cada vez que incluyamos aquí un nombre, que lo cambiemos, aparecerá al dispararse el gestor de eventos el código que le indicamos con el valor antiguo y el nuevo. Si cualquier otro, desde luego podríamos tener más gestores de eventos en otros componentes de la página y todos ellos estarían configurados dentro del bin de soporte para este archivo. Hablamos ya en bastantes ocasiones de bins. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo aparece en muchísimos de los archivos el término bin. Cuando hablamos de bin, estamos hablando de un componente de software que tiene la particularidad de que puede ser reutilizable y así evitamos las tediosas tareas de tener que estar programando los distintos componentes una y otra vez. Se puede decir que existen con la finalidad de ahorrarnos tiempo al programar, y no olvides que el IDE que estamos usando se llama NetBeans, así que se utilizan en contra de algo que a veces se escucha, no entiendo muy bien por qué, en la mayoría de los componentes que manejan los editores visuales más comunes. Así que podemos hablar de Beans cuando trabajamos con Visual Studio, con Eclipse, con Delphi, por ejemplo, y si has trabajado con algunos de estos IDEs estarás ya familiarizado con el término Beans. Aunque desde luego que se adapta muy bien a Java, todos conocemos el logo de Java, y cuando se habla de beans realmente se está hablando, aunque tiene varias acciones, se refiere a los granos de café, que se llaman de esta manera, y la idea que está detrás de esto es reaprovechar los distintos granos de café que ya han sido creados para poder ser utilizados por otros desarrolladores. Así que, en definitiva, cuando hablamos de beans, hablamos de código reutilizable. Puede representar tanto desde un botón a una parrilla de resultados, a un panel contenedor, a un simple campo de texto y también soluciones mucho más complejas, como puede ser, por ejemplo, conexiones a bases de datos. No hay ninguna garantía de que vayan a ser colocados secuencialmente dentro del archivo bin que nos va creando el propio NetBeans. Por eso, de nuevo, es importante habituarse a trabajar con el Navigator, desde el cual sí que podemos acceder de modo muy rápido. Aquí tenemos el resumen de los distintos beans, el código con el que estamos trabajando. Aquí tenemos, por ejemplo, el Process Value Change que acabamos de crear ahora. Desde aquí sí que en cualquier momento podríamos acceder, como vemos pulsando, nos sitúa ya en esa parte del código en concreto. Una vez que hemos visto cómo poder trabajar con gestores de eventos desde el Visual Java Server Faces, vamos a ver ahora cómo tratar con las entradas de usuarios. Y este ID, vamos a volver a la vista diseño, nos provee, lo veíamos antes aquí, con sistemas también. Vamos a ampliar la ventana. Para añadir
dentro de los diseños que estemos creando también validadores y convertidores, validators y converters, como aquí vemos. Para vincular un validador con un componente de entrada, de un componente input, como puede ser por ejemplo un campo de texto, lo que tenemos que hacer es soltar el validador sobre ese componente input. Por ejemplo, vamos a pulsar sobre el validador Double Range Validator, lo arrastramos y lo soltamos sobre el campo de texto con el que estábamos trabajando. Observa cómo automáticamente ha aparecido dentro del Navigator este validador que acabamos de añadir. Podemos también añadir un validador sin enlazarlo directamente a un componente de input de entrada. Vamos a eliminar este que añadimos ahora y podemos también soltarlo sobre cualquier lugar vacío y vemos cómo se nos ha creado igual el Double Range Validator. ¿Por qué puede ser más útil hacerlo de este modo? Porque nos permite enlazarlo con más de un campo de entrada. Puede que si queremos usar un validador para varios y de este modo, ahora tal como está, seleccionamos cualquier campo de entrada, como es en este caso el campo de entrada de texto que aquí tenemos, y aquí como vemos aparece un campo Validator Expression y aquí podríamos añadir ahora este, que no aparece entre paréntesis, es el que ya está creado, que es el Double Range Validator 1. Pulsamos y ahora sí ya lo tenemos enlazado. Pero si tuviéramos otros campos de entrada, otros campos input, podríamos enlazarlos con este mismo validador sin tener que estar creando uno para cada uno de los campos en que quisiéramos usarlo. Y muy similar es el trabajo con los convertidores, igual que con los validadores. Y lo vamos a ver en un ejemplo práctico, tanto el uso de uno como otro. Vamos a crear una nueva página para que el código esté más claro. Dejamos todos los datos por defecto. Vamos a arrastrar un botón sobre la página y vamos a ponerle como texto ir. Y vamos a arrastrar un campo de texto. Y en propiedades vamos a marcar con el campo de texto seleccionado la casilla de Required. Botón derecho sobre el campo de texto y seleccionamos Add Binding Attribute. A continuación colocamos un componente label al lado del campo de texto y le ponemos como texto precio, y con el seleccionado en propiedades en for le indicamos, para relacionarlo con él, el campo TextField1. Observa cómo aparece un asterisco, lo que nos dice que el campo con el que está enlazado esta etiqueta es un campo obligatorio. Ahora, dentro de la paleta vamos a expandir el campo de los validadores y vamos a seleccionar el validador de Double Range Validator y lo soltamos encima del campo de texto. Este validador que hemos creado lo tenemos, aquí lo vemos, en el navegador, desde él podemos acceder y vemos aquí dentro de la ventana propiedades que podemos configurar un valor máximo y mínimo para este validador. Vamos a darle, pues para probar cualquier valor, vamos a poner por ejemplo como máximo 10 y como mínimo 1. Con lo cual creamos un validador indicando los valores que se pueden incluir dentro de ese campo de texto. Y hacemos lo mismo con los convertidores. Expandimos el panel de los convertidores
y dentro de los que aquí aparecen vamos a arrastrar y soltar sobre el campo de texto un number converter, lo que acabamos de hacer, y vemos cómo se nos abre en la ventana del asistente del diálogo para este formato de número que queremos aplicarle a el campo de texto. Vamos a seleccionar en Type arriba, como vemos podemos seleccionar número, currency o percent, vamos a poner currency y al estar aquí como idioma local el español nos elige como moneda el euro, podemos cambiarlo, en este caso tendría que cambiar aquí el local, por ejemplo inglés Estados Unidos, y observa cómo aparece ya aquí el dólar y así podéis hacer con todos los otros que aparecen. En este caso, como español de España, como vemos, aparece el euro como moneda. Podríamos configurar otras cosas, pero para lo que estamos ahora probando nos sirve. Pulsamos sobre OK, con lo cual ya tenemos un validador y un convertidor configurados para este campo de texto. Vamos a añadir también un componente message a la ventana, el escritorio, componente que ya sabemos que se encuentra dentro del panel Basic. Lo soltamos y ahora si pulsamos, ya nos lo dice aquí, control más mayúscula y arrastramos, lo arrastramos sobre el campo de texto, ya establecemos la propiedad for. Observa cómo aquí para este campo, si lo ampliamos aquí, vemos como for ya ha sido configurado a TextField1. Y añadimos también un componente Message Group. Si digamos, por ejemplo, aquí recuerda que tanto uno como otro, nuestros mensajes nos sirven para recibir información de los posibles errores, que en este caso, al tener un campo de texto con validador y conversor, puede mostrarnos distintos tipos de mensajes, dependiendo del error. Vamos a convertir esta página en la página de inicio y vamos a ejecutar la aplicación. Y aquí tenemos la aplicación. Si recuerdas, pusimos como límites entre 1 y 10, pero también indicamos que tenía que ser una moneda con el convertidor que fuera euro. Así que, aunque si por ejemplo ponemos 7, cuando pulsamos ir, nos devuelve el mensaje de error diciendo que no lo entiende como un valor de moneda. Sin embargo, si escribimos 7 euros, de este modo, al pulsar ir, observa como sí que nos lo escribe bien. Si pusiéramos, por ejemplo, sin embargo, 12 euros, como es un valor mayor de 10, y los límites están en 1 y 10, nos devolverá otro mensaje de error, ahora diciéndonos que el atributo no está entre los valores que se esperan de 1 a 10. Vemos como este mensaje de error en este caso son el mismo, pero podían ser distintos el de grupo que el personificado para este campo concreto. Recuerda que este es global y podía ser para otros componentes que hubiera dentro del formulario. Este sería en exclusiva para el campo de texto con el que lo vinculamos. Seguimos, vamos a dar un paso más y ver cómo podemos almacenar y pasar datos. Para almacenar información en nuestras aplicaciones creadas con Visual Java Server Faces y que usarán otras páginas, usamos el Application Bin, Session Bin, Application Bin, Session Bin y Request Bin, que se crean automáticamente cuando creamos el proyecto y que se localizan dentro del paquete de nuestra aplicación, en este caso que le hemos dado el nombre de empezando como a la propia aplicación. Son, estos 3 archivos que aquí vemos. El primero de ellos, Application Bin, lo usaremos para almacenar información que se va a aplicar a todas las sesiones de usuario que tengan lugar en nuestra aplicación. Puede ser, por ejemplo, una lista estática de opciones para un componente desplegable que se va a mostrar siempre esas mismas opciones.
usamos sesión bin para almacenar información que se va a usar en otras páginas a través de una sesión de usuario. Puede ser, por ejemplo, el nombre que se ha dado en el login de un usuario y que se mantiene a lo largo de toda la sesión. Y para aquella información que solo necesitamos para utilizar en la siguiente página, usamos el archivo request bin. Cualquier valor que se almacene en el request bin desaparece tan pronto como esa petición finaliza. A poco que hayas trabajado con código del lado del servidor, seguro que ya tienes claro lo que son las requests, esas transmisiones de peticiones HTTP desde el cliente hasta el servidor, y también la respuesta correspondiente del servidor, que puede ser una nueva página HTML. En la mayoría de los casos la petición empieza con la pulsación de un botón o de un enlace en una página y finaliza con la respuesta por parte del servidor, que nos envía una nueva página HTML que se muestra en el navegador. Además de los archivos application bin, request bin y session bin de la aplicación, cada página que creamos cuenta con sus propios archivos. Pulsamos sobre cualquiera de las páginas, por ejemplo esta que tenemos aquí abierta, página 3 JSP, doble clic y observa como aquí dentro del navigator se nos abre, además de página 3, estos tres archivos que decíamos ahora, application bin, session bin y request bin. Veamos de modo genérico, para empezar, cómo añadir una propiedad a uno de los tres archivos. Por ejemplo, a session bin, el proceso sería el mismo para cualquiera de los otros. En el navigator, si hacemos doble clic sobre session bin, se nos abre el código Java dentro de la ventana principal. Vamos a añadir una propiedad dentro del constructor de la clase. Aquí, así que nos situamos, esto ya lo crea automáticamente el propio NetBeans, en este caso el Visual Java Server Faces, y dentro de publicar session beans, extends abstract session bin, aquí vamos a crear una propiedad. Vamos a crear, por ejemplo, una variable privada de tipo string, a la que llamamos respuesta. A continuación pulsamos con el botón derecho sobre cualquier lugar del editor y elegimos refactor, y dentro del refactor encapsulate fields. Lleva a cabo la encapsulación y observa como aquí nos indica en los campos si queremos crear los métodos get y set, getter y setter, para la propiedad que creamos hace un momento, respuesta. Recuerda que esto lo hemos visto durante el curso, estamos creando una variable privada. Para poder acceder a ella vamos a necesitar los métodos get y set. Por eso, si tenemos que configurar que esta propiedad sea de solo lectura, marcamos get. Si queremos que sea de lectura y de escritura, marcamos set también, los dos. Cuando hayamos marcado, pulsamos sobre refactor, se lleva a cabo, y veremos cómo dentro de sesión bin nos aparecerán ahora aquí creados los dos nuevos métodos. Método getRespuesta, observa cómo utiliza get y el nombre que le dimos a la propiedad, y setRespuesta también del mismo modo. Y dentro, pues con el contenido que ya sabemos, uno con el return para el contenido y otro para añadir el valor que se le pase como argumento. Nos crea los métodos set y get de modo automático para esa propiedad. Podría seguir pasos similares para añadir una propiedad a el request bin o al application bin. Justo vamos a verlo un ejemplo práctico en el que vamos a hacer esto mismo, pero utilizando algún componente para poder ver los resultados. Vamos a repetir el proceso. Dentro del paquete fuente pulsamos sobre el archivo request bin ahora y creamos una nueva variable, una nueva propiedad a la que vamos a llamar, por ejemplo, parm,
dentro de Request Bin como hicimos antes, y pulsamos con el botón derecho y dentro de Refactor pulsamos sobre Encapsulate Files. Ahora se nos abre aquí, como vemos nos muestra el string que acabamos de crear, parm, y vamos a crear los métodos tanto de lectura como de escritura, getParm y setParm. Pulsamos en Refactor y vemos como ya nos los tiene aquí creados estos dos métodos. Guardamos todo. Vamos ahora dentro de nuestra aplicación a crear una nueva página. Vamos a llamarle primera, por ejemplo. Y dentro de esta página vamos a colocar un botón y un campo de texto. Arrastramos un botón y arrastramos un campo de texto. Y vamos a pulsar con el botón derecho sobre los dos y seleccionar Add Binding Attribute para los dos. Ahora volvemos a pulsar con el botón derecho sobre el campo de texto y pulsamos en Bind to Data, la vinculación a datos. Y al pulsar se nos abre la ventana y elegimos Bind to an Object. Y observa como ahora aquí dentro del Bind to an Object aparece, aquí lo tenemos, la propiedad parm que acabamos de crear hace un momento y que tenemos en Request Bin. Y pulsamos OK, con lo cual ya tenemos vinculado este campo de texto con esa propiedad. Vamos a crear otra página a la que vamos a llamar siguiente, por ejemplo. Y añadimos en ella un componente botón y un componente de texto estático. De nuevo, como antes, botón derecho sobre los dos y Add Binding Attribute. Y ahora repetimos con el texto estático los pasos que dimos antes con el campo de texto, botón derecho, Bind to Data, vincular a datos, Bind to an Object, y buscamos de nuevo, aquí lo tenemos dentro de Request Bin, parm string, lo seleccionamos y pulsamos OK. Con lo cual tenemos tanto este campo de texto estático, perdón, este componente de texto estático como el campo de texto de la otra página, los dos vinculados a esa propiedad. Ahora vamos a conectar las dos páginas que hemos creado. Para eso, pulsa con el botón derecho sobre cualquier punto sobre la página y pulsa en Page Navigation, que es el que aparece aquí abajo. Cuando pulsamos sobre Page Navigation, observa cómo se nos abre el archivo del flujo de la página con el que hemos estado trabajando los otros días. Voy a cerrar alguna de las ventanas para que se vea mejor. El archivo faceconfig XML que tienes que recordar. Aquí tenemos lo que nos interesa ahora, estas dos páginas que acabamos de crear, la primera y siguiente. Y lo único que hacemos es, desde el componente botón que tenemos en la página primera, enlazarla a la página siguiente, que es lo que queremos que ocurra. El botón que creamos en esta segunda página, en siguiente, lo dejamos sin vincular porque justo lo que queremos es que ese botón, cuando lo pulsemos, se recargue a sí misma, justo para ver cómo no se hace una petición y por lo tanto no carga los datos que están escritos en el otro campo. Para probarlo, configuramos primera como nuestra página de inicio y ejecutamos el proyecto. Aquí tenemos la página que hemos configurado como la página de inicio con el campo de texto y el botón. Escribimos cualquier cosa en el campo de texto y ahora al pulsar sobre el botón, que recuerda que enlaza con la otra página, vemos cómo se nos abre la otra página y que en el texto estático
aparece lo mismo que escribimos en el campo de texto. Lo que ha ocurrido es que en la sala de máquinas una instancia de request bin fue instanciada para almacenar el contenido que escribimos en el campo de texto y que está guardado en la propiedad parm que creamos antes, y ese valor es el que es pasado porque los dos, tanto este texto estático como el campo de texto, están vinculados a la misma propiedad. Por eso cuando se le pasa ese valor que aquí aparece. Sin embargo, si pulsamos sobre este botón, que recuerda que no está enlazado con la otra página, se recarga la misma página en la que se encuentra y, como vemos, aparece el texto estático vacío. Si volvemos a la página de inicio y escribimos cualquier valor, vemos como de nuevo sí que nos aparece en el campo estático ese valor. Si pulsamos de nuevo sobre el valor, vemos como sobre el botón, perdón, vemos como ya no aparece. Aquí vemos un ejemplo de cómo pasar datos que han sido guardados en este caso en el archivo request bin, y de un modo similar podríamos hacerlo con application bin o con session bin. Y con esto ya tenemos dado todos los pasos necesarios para poder empezar a ver ahora cómo podemos acceder desde una aplicación a datos, pero que se encuentren en una base de datos. Vamos a empezar por configurar el servidor de la base de datos. Vamos a usar MySQL, que a día de hoy sigue siendo el más popular de los servidores de base de datos open source para el desarrollo de aplicaciones web. Para empezar necesitas tenerlo, puedes hacerlo de 1000 modos, y si has trabajado antes con otros lenguajes del lado del servidor como PHP, seguro que ya sabes cómo hacerlo. Si no, es de lo más sencillo. Yo lo voy a hacer en esta ocasión usando la distribución XAMPP. Desde luego puedes hacerlo bien instalando solo MySQL o utilizando cualquier otra de las muchas distribuciones para instalar. Normalmente suele ser PHP, Apache, MySQL. Lo que necesitamos ahora es MySQL. Si lo quieres hacer con XAMPP, desde su página oficial, aquí puedes descargar sus versiones para Linux, Windows y otros sistemas operativos. Yo lo voy a hacer para Windows, simplemente se descarga y se instala exactamente igual que cualquier otro programa en Windows. Una vez instalado, puedes acceder al panel de control de XAMPP, en el que, como vemos, podemos empezar tanto el Apache como MySQL, el servidor FTP, el servidor de correo. Lo que nos interesa, como digo, en este momento es el MySQL, así que pulsamos aquí en Start y ya tenemos, como vemos, nuestro MySQL funcionando. Vamos ahora a NetBeans, en donde, al menos por defecto, en la parte superior izquierda, te aparecerá la pestaña Service. Si no es así, siempre puedes acceder a ella desde Windows Service o con Control 5. Al pulsar sobre ella, aquí verás el primero de los iconos, que es para las bases de datos. Si no has trabajado nunca antes en NetBeans con MySQL, es muy probable que cuando pulses en el botón más no aparezca aquí MySQL. Si es así, si no te aparece, lo que haces es pulsar sobre el icono de Databases con el botón derecho y pulsas sobre Register MySQL Server. Cuando hagas esto, que es lo que hay que hacer la primera vez que se quiere configurar, se te va a abrir lo mismo que cuando ya lo tengas instalado, si pulsas aquí en Propiedades. Es en esta ventana donde tienes que configurar los datos para poder conectar a tu servidor MySQL desde NetBeans. Esta configuración va a depender de cómo hayas instalado MySQL. Partiendo de que lo hayas hecho con XAMPP, lo que debes indicar aquí es, en primer lugar, en server hostname, localhost, que ya es lo que te va a aparecer por defecto. En server port number, deja también el que ya aparece por defecto, eso debe ser 3306, pero si no, deja el que esté.
En el nombre de usuario administrador, si no has cambiado nada con la instalación de XAMPP, tienes que poner como nombre de usuario root y dejar en blanco el password. Si quieres añadirle una contraseña, puedes hacerlo siempre desde phpMyAdmin en los usuarios. Verás ya si entras ahora que hay un usuario root al cual puedes poner una contraseña en cualquier momento. Pero por defecto XAMPP lo instala con el administrador root y sin contraseña. Así que si no has cambiado nada, aquí no tendría que aparecer ninguna contraseña. Dejas esto en blanco. Y tienes que configurar, pulsas sobre la pestaña Admin Properties y en estos tres campos las rutas que llevan a los archivos de MySQL. En el primer path es la ruta que nos lleva a phpMyAdmin. Tenemos que indicar dónde se encuentra el archivo index.php de phpMyAdmin. Puedes usar el browse para navegar al lugar donde se instaló XAMPP y localizar cada uno de estos archivos. Con la instalación por defecto, como lo hice yo, en el disco duro en C, es esta la ruta que lleva a la página de inicio de phpMyAdmin. En segundo lugar, la ruta para iniciar MySQL, que se encuentra dentro de bin, el archivo mysqld.es. Hacemos lo mismo, simplemente en browse, busca el sitio donde lo instalaste y aquí lo indicas. Y en tercer lugar, la ruta para detener, que es el archivo mysql_admin_es. Y en este caso, para que lleve a cabo la detención, aquí en argumentos, le pasamos este argumento, -u root stop. Configurando estos tres archivos que lleven le indiquen a NetBeans donde tiene que buscar el MySQL y configurando bien los datos de acceso, con esto pulsamos OK y ya tiene que aparecerte dentro de Service Database aquí MySQL. Observa como por defecto en un principio aparece como desconectado. En primer lugar, comprueba que en el XAMPP tengas activo, que se esté ejecutando el MySQL. Es imprescindible, desde luego. Y una vez que eso es así, pulsa aquí con el botón derecho y pulsa sobre Start. Y observa como ya ha pasado, como ya tenemos conectado, nos indica que es en localhost, en el puerto 3306 y que es el administrador root el que se encuentra conectado en este momento. Cuando lo hagas, si ya tienes instalada alguna base de datos en MySQL, por ejemplo, las que también se puede acceder con phpMyAdmin, pulsando aquí las puedes ver. Estas son las que en este momento tengo instalados en MySQL, aquí aparece. Pues con esto tenemos ya el primer paso para poder usar en nuestras aplicaciones desde NetBeans enlaces, comunicaciones con una base de datos. Y el modo más común de interactuar con bases de datos es usando algún tipo de editor SQL sin tener que hacerlo en la consola. Pues de nuevo el IDE NetBeans cuenta con un editor SQL en este caso, que ya está preconstruido dentro del propio IDE. Vamos a empezar por usar este editor SQL para crear una instancia, lo que se conoce normalmente como crear una nueva base de datos. Para hacerlo tenemos que pulsar sobre el nodo de nuestro servidor MySQL con el botón derecho y pulsar sobre Create Database, con lo que se nos abrirá el diálogo de creación de base de datos. Tenemos que empezar por darle un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, mi base datos. Y como vemos aquí, podríamos darle acceso grant a cualquier usuario que tuviéramos creado dentro de nuestra base de datos. El acceso grant es el grant full, significa que tendría ese usuario pues un acceso completo a la base de datos. De momento no es necesario, con que lo haga el administrador nos llega, así que lo dejamos así, pulsamos OK. Y con esto vemos cómo se ha creado
el JDBC para enlace a esta base de datos que acabamos de crear y cómo aparece también esa base de datos dentro de nuestro servidor. Veamos ahora cómo crear tablas en esta base de datos, cómo poblar esas tablas con datos y cómo modificar los datos que estén ya contenidos en esas tablas. De este modo nos haremos con una idea clara de la potencialidad de NetBeans en el trabajo con archivos SQL. De momento tenemos una base de datos llamada mi base de datos y que se encuentra vacía. Para añadirle tablas podemos hacerlo de dos modos. Podemos usar el diálogo crear tabla o podemos escribir directamente una consulta SQL y ejecutarla desde el editor SQL. Vamos a ver ambos métodos. Empezamos viendo cómo usar el editor SQL. Para hacerlo empezamos por expandir el nodo de la conexión. Aquí tenemos mi base de datos, doble clic y observa como aquí tenemos en la base de datos en nuestro directorio, aquí tenemos mi base de datos. Pulsamos en el botón más y observa como aparecen tres carpetas: tablas, vistas y procedimientos. Pulsa con el botón derecho sobre el directorio tablas y elige, primero vamos a hacerlo como decíamos escribiendo el código SQL, así que pulsa sobre Execute Command, ejecutar comando, y como vemos se nos abre un lienzo en blanco y el editor SQL, que es lo que estamos viendo aquí ahora. Es aquí donde tenemos que escribir la consulta SQL. Por ejemplo, vamos a incluir la definición de una tabla a la que llamamos, por ejemplo, alumno. Aquí vemos esa tabla creando los campos que la forman. Desde luego no vamos a ponernos ahora a explicar el Structured Query Language, el SQL, y sus estrictas reglas de sintaxis. Una vez que tengas escrita la consulta, podemos bien pulsar el botón Run SQL, que es este que aquí vemos en la barra de tareas de la parte superior, o también podríamos hacerlo con el botón derecho dentro del editor y pulsando sobre Run Statement. De cualquiera de los dos modos se crea la tabla dentro de la base de datos. Si todo ha ido correcto, nos aparecerá una nueva pestaña en la ventana Output y nos indicará que se ha llevado a cabo la consulta de modo correcto. Para verificar los cambios, pulsamos de nuevo con el botón derecho sobre el directorio tablas y pulsamos en Refresh para que actualice el contenido. Y observa cómo al actualizar nos aparece ya ahora dentro de tablas, dentro de mi base de datos, una tabla que es la tabla alumno que acabamos de crear, con un botón más al lado que si pulsamos vemos cómo nos aparecen todos los campos que forman esa tabla, con el campo que es clave primaria, aparece el primero y en color rojo. Veamos ahora cómo crear una tabla usando el diálogo Create Table. Para ello, de nuevo sobre el directorio tablas, pulsamos con el botón derecho y seleccionamos Create Table, crear tabla, y como vemos se nos abre el asistente para la creación de la tabla. Empezamos por darle un nombre, vamos a llamarle por ejemplo materia, y ahora vamos a tener que ir añadiendo las columnas que queremos que formen la tabla. Pulsamos sobre Add Column y lo primero que vamos a hacer es crear la clave primaria, que siempre tiene que aparecer en las bases de datos relacionales, y como vemos ya automáticamente nos marca Unique y desactiva Null. Así tiene que aparecer y vamos a ponerle como nombre ID. Y en tipo elegimos Small Int, de los que aquí aparecen, y pulsamos sobre OK
Con lo cual, como vemos, ya hemos creado nuestro primer campo de la tabla. Vamos a hacer lo mismo con otros campos. Vamos a añadir otro que llamamos, por ejemplo, nombre. Vamos a poner de tipo varchar, un tamaño, por ejemplo, de 50. Y con esto ya es suficiente. Tenemos creado nuestro segundo campo. Un tercer campo al que vamos a llamar, por ejemplo, descripción. Vamos a poner también varchar. Y en tamaño, pues por ejemplo, 500. Y vamos a crear otra columna a la que vamos a llamar, por ejemplo, FK alumno ID, y le vamos a dar como tipo small int. Pulsamos OK y vemos como ya ha aparecido aquí otra tabla creada dentro de nuestra base de datos y exactamente con la misma información que teníamos antes para la tabla creada pasando el código SQL. Veamos ahora cómo trabajar con estas tablas y de nuevo podemos hacer uso del editor SQL de NetBeans ejecutando consultas SQL desde este editor a la base de datos. Vamos a poder añadir, modificar y borrar datos. Por ejemplo, para añadir un nuevo registro dentro de la tabla alumno tendríamos que hacer la siguiente consulta, muy sencilla, con insert into el nombre de la tabla alumno y values, entre paréntesis, los valores que queremos para cada uno de los campos. Sería un ejemplo. Bueno, lo cierto es que aquí estamos usando para poner la fecha de la unión un formato que no se adapta al que solemos usar nosotros, pero eso simplemente habría que haberlo cambiado al crear la tabla, indicando que fuera un formato distinto. Eso es un problema menor. Para ejecutarla lo hacemos de los modos que decíamos antes también, bien pulsando en este icono o bien con Run Statement. Vemos que nos aparece de nuevo aquí el mensaje diciendo que se ha ejecutado de modo correcto. Para verificar que el nuevo registro se ha añadido dentro de la tabla alumno, en el explorador de base de datos pulsamos con el botón derecho sobre el nodo de esta tabla en concreto, de alumno, y pulsamos sobre View Data, ver datos, y vemos cómo se nos abre una nueva ventana. Arriba aparece la consulta sobre los datos que queremos que se muestren y aquí vemos cómo se muestran los datos y cómo es correcto se ha introducido la información que pasamos con la consulta. Otro modo de manejar datos de tabla en NetBeans es ejecutando un script SQL externo. Podemos tomar cualquier script SQL que hayamos creado en cualquier sitio y ejecutarlo dentro del ID de NetBeans y ya tener incorporado todas las consultas que incluya ese script dentro de nuestra aplicación. El propio NetBeans ya incluye un archivo SQL que nos puede servir justo para este tipo de prácticas, es el que vamos a utilizar. Tiene una estructura muy parecida a la que hemos usado aquí, aunque los nombres de las dos tablas son distintos y los campos también, pero la estructura es muy similar y sobre todo ya viene poblado con datos, que es lo que nos interesa ahora para tener información con la que practicar. El script es este que aquí vemos, que está para descargar, como vemos, dentro del NetBeans.org, pero es una dirección muy larga. Incluiré yo este script junto con el video tutorial para no tener que andar buscando este archivo.
Para ejecutar ese script lo único que tenemos que hacer es, como con cualquier otro archivo, file, open file, y buscamos el lugar donde tengamos ese archivo. En este caso lo guardé ya donde tengo el video tutorial para que no se me olvide incluirlo. Aquí está, es este archivo, pulsamos sobre abrir y vemos como aquí se nos abre. Ahora lo que tienes que hacer es comprobar que aquí tengas seleccionado la conexión MySQL de la base de datos con la que estamos trabajando. Una vez comprobado eso, pulsamos sobre el icono para que ejecute el SQL, la consulta que aquí tenemos. Ya ves como aquí nos aparece, bueno, ya indica aquí no es la que queríamos, observa aquí es donde tenemos que elegir que sea la base de datos con la que podremos trabajar. Así que ahora sí, está bien con esta. Pulsamos OK y ya vemos como aquí aparece en el output que se ha llevado a cabo de modo correcto, se ha ejecutado. Para ver que se ha llevado a cabo de modo correcto, pulsamos sobre la base de datos con el botón derecho y pulsamos sobre Refresh. Y observa como ahora aquí nos aparecen la tabla Counselor, que es una de las que nos crea, y la tabla Subject, que es la otra que nos crea. Así que también de este modo, ejecutando un archivo SQL, hemos incluido en nuestra base de datos dos tablas con toda la información. En este caso recuerda que incluye también datos ya con la consulta, que son estos que aquí aparecen, con el insert into, que seguro que ya conoces, a poco que hayas trabajado con bases de datos. Y ahora podemos hacer con cualquiera de ellos lo mismo que hacíamos antes para ver los datos que contienen, botón derecho sobre la tabla y View Data. Y observa cómo aquí aparecen la consulta que se ha llevado a cabo y aquí los datos con la información que ya nos ha incluido el script. Con la otra, con Subject, podemos hacer exactamente lo mismo y aquí vemos la información que contiene. Pues con esto podemos considerar como visto todo lo necesario para saber cómo crear conexiones MySQL en NetBeans, cómo crear bases de datos, cómo crear tablas y campos para esas tablas en la base de datos y cómo poblar las tablas con información y cómo manipular, modificar esa información. Todo lo necesario para poder usar bases de datos en nuestras aplicaciones. Ya estamos, por tanto, preparados para crear una aplicación web usando una base de datos MySQL. Pero eso será en el próximo video tutorial. De momento creo que con lo que hemos visto en este es suficiente por hoy. Así que nada más, en el próximo, ya digo, vamos a crear esa aplicación que utilizará una base de datos MySQL. Espero que sea muy pronto. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.